Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Muy buenas tardes, queridos amigos, una bienvenida a todos ustedes. Soy Jorge Luis Garay, encantado como siempre de compartir estas cosas impopulares para un mundo sumido en la idolatría, en el engaño, en la mentira, en el error. Un mundo que está cumpliendo la profecía que el Señor dio a través de su siervo Isaías en el capítulo 60, versículo 1 y 2, que tinieblas cubrirían la tierra y oscuridad las naciones. Este es el punto, el momento de la historia de la humanidad donde las tinieblas anegan este mundo como una mortaja. Estamos estudiando temas trascendentales en el destino eterno de su alma, de mi alma, de nuestras almas, y vamos hoy a seguir hablando de lo que hablábamos ahora 8 días, de los ladrones, los que están saqueando a lo que se dice ser el pueblo de Dios. Hoy vamos a hablar, queridos amigos, del lado opuesto de esto, de cómo mientras estos roban codiciosamente a todo el mundo, entonces hoy vamos a estudiar acerca de que la dádiva de Dios es vida eterna, el regalo de Dios, la dádiva voluntaria que Dios da a todo el mundo es gratuita, es gratis. Le piden la plata a la gente, le dicen que plata para Jesús, que dale más al Señor, y que si no das te va a venir ruina, y que si das te va a venir la lluvia del cielo, y que si no das te va a venir la lluvia de maldiciones. Queridos amigos, los mismos planes y los mismos sistemas y las mismas tácticas que usó el sistema romano papal en los tiempos pasados de su hegemonía, ya durante la Edad Media, durante el oscurantismo, durante la Inquisición, durante lo que se llamó el mediodía del papado, que fue la medianoche para la humanidad. Por eso les recuerdo que hoy es sábado, el verdadero día del Señor.
El cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, el séptimo día de la semana, escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del único Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar al único Dios vivo y eterno por los siglos de los siglos. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. Sábado es el verdadero día del Señor. Domingo es el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol. Es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del tercer concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el día de culto y de adoración que ellos establecieron en la eternidad, en el sábado, hasta la eternidad, cambiándolo del sábado al domingo. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo, no fueron los apóstoles, no fueron los discípulos de Jesús los que cambiaron el día de culto y de adoración a Dios del sábado al domingo. Fue el sistema romano papal. Escrito está en el libro de Éxodo 31, 18, que después que Dios acabó de hablar con Moisés en el monte de Sinaí, le dio 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Dios hizo la ley la hizo Dios, y escrito está en el libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 14, dice el sabio Salomón: he entendido que todo lo que Dios hace será eterno, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Estos papas que se han atrevido alevosa y hostilmente a cambiar las leyes de Dios, a pervertir el mandamiento de Dios, estos papas altivos, orgullosos, altaneros y tiranos, queridos amigos, no temen a Dios, no le tienen miedo a los juicios de Dios. Pero los protestantes, los pastores, las pastoras, estas denominaciones que son abominaciones a los ojos de Dios, son más hostiles, son más agresivos, son más violentos para con Dios, porque le están enseñando, están adiestrando, están amaestrando al mundo, enseñándoles que las leyes de Dios quedaron abolidas, que a la muerte de Cristo quedó abolida las leyes de Dios, que a la muerte de Cristo allá en el Calvario quedaron abrogadas las leyes, los mandamientos, que no estamos bajo ninguna responsabilidad, que no están bajo ninguna obligación de obedecer y guardar mandamientos. Esos que dicen ser, dizque los cristianos y evangélicos y dizque protestantes, que no protestan absolutamente por nada, son más agresivos, más hostiles para con Dios, porque están inculcándole a la gente la rebelión, el espíritu de desobediencia, y cosecharán. Eso es lo que nos dice el Señor. La única cosa, queridos amigos, que Dios no le reveló a ningún hombre, a ningún sumo sacerdote, a ningún profeta, a ningún sacerdote, a ningún rey, a ningún patriarca, a ningún profeta, fue la ley de Dios. Lo único que no es de redacción humana aquí en la Biblia es la ley de los 10 mandamientos, la ley moral, la única norma que Dios ha dejado para modelar y para perfeccionar nuestro carácter. La ley de los 10 mandamientos es lo único que Dios no lo reveló ni lo inspiró a nadie. Él, como lo hemos leído en Éxodo 31, 18, él mismo personalmente vino del cielo al
monte de Sinaí, lo escribió con su propio dedo, porque la ley fue escrita por un Dios eterno, entonces la ley es eterna. Y porque el sábado es el día de adorar a un Dios eterno, por lo tanto el sábado, el día del Señor, es un día eterno. Eso es lo que nos dice la Escritura. Así que el sábado es el verdadero día del Señor, y escrito está, es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivarlo a usted, querido amigo, a leer la Biblia. Lea la Biblia, la palabra de Dios. La única preocupación nuestra es esa. ¿Para qué? Para recuperar las raíces del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis. Dame una cámara, Einson, totalmente gratis te envío El conflicto de los siglos. Este libro se llama El conflicto de los siglos, pero contiene la historia profética desde el año 70 hasta el último día que va a haber gente en este planeta. Este es el conflicto de los siglos. Esto fue inspirado a la autora Helena Gould White en el año 1858. Le inspiró el Señor todo lo relativo al conflicto de los siglos entre Cristo y Satanás, desde el cielo, pasando por la creación, pasando por la vida de los patriarcas y los profetas, pasando por la experiencia con Cristo Jesús y sus discípulos, hasta llegar aquí, que este es el último recuento, el último cuento de la historia profética. Gratis te lo envío, queridos amigos. Aquí está cómo surgió el sistema romano papal, quiénes fueron los que establecieron e impusieron al mundo el sistema romano papal, quién fundó el papado. Aquí está la historia también, conforme a la profecía, cómo va a caer, cómo va a ser la destrucción del sistema romano papal y de todos sus papas y de toda la maldad y de toda la iniquidad que en ese poder que contiene la mayor corrupción interna de este planeta. Aquí está la historia, queridos amigos, de cómo, por qué y para qué Dios fundó a los Estados Unidos. Los Estados Unidos lo fundó Dios. Aquí está la historia, que nos lo dice la profecía en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 en adelante. ¿Cómo, por qué y para qué Dios fundó a los Estados Unidos? Aquí está, queridos amigos, cómo los Estados Unidos, la única nación constitucionalmente protestante en este planeta, levantada por Dios con un propósito, va a apostatar de ser protestante y va a aliarse, va a unirse para volver a exaltar, a ensalzar al sistema romano papal, para devolverle la hegemonía al papado. Aquí está la historia. Eso, dice el Señor, se llama la apostasía nacional de los Estados Unidos. Y dice también que después de la apostasía nacional de los Estados Unidos vendrá la ruina nacional a los Estados Unidos, y que después de eso los eventos finales serán rápidos. Eso es lo que nos dice la historia profética, y eso es lo que escrito está en las profecías que el Señor ha revelado en su palabra en Daniel y en Apocalipsis, las revelaciones de Apocalipsis. Aquí está la historia, para que no te dejes engañar de que es Dios mismo personalmente el que va a anunciar el día y la hora de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está, para que no se deje engañar, querido amigo, querida amiga. Aquí está cómo van a aparecer en el cielo como abiertas como si fueran dos cartas de naipe, así abiertas las tablas de la ley, para que todo el mundo vea que ni un mandamiento de la ley de Dios ha sido cambiado, que allí dice, acuérdate del día sábado, que allí dice el segundo mandamiento, no te harás imágenes, no adorarás muñecos ni muñecas. Allí está el segundo mandamiento diciendo que Él es un Dios celoso, fuerte, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen y hacen
misericordia a millares de los que guardan mis mandamientos, dice el Señor. Allí en el cielo aparecerá las tablas de la ley. Allí, queridos amigos, el Señor va a mostrar a cada hombre, a cada mujer, a cada ser que esté viviendo en ese momento en este planeta, ¿por qué causa va a perderse? Aquí está la historia de cómo va a hacer los engaños y las mentiras de Satanás para entrampar al mundo entero. Aquí está lo que viene, el tiempo de angustia de Jacob, tiempo de angustia cual no lo ha habido desde que han existido hombres sobre este planeta, contraviniendo, contradiciendo todo lo que el diablo está enseñando ahora: prosperidad, riqueza, fortuna, todo lo que es poder, todo lo de lo que la gente corre detrás, del engaño y la mentira, de lo terrenal, de lo diabólico, de lo que es efímero y pasajero. Aquí está la historia de cómo va a ser el tiempo de angustia en que todos esos engaños de prosperidad, todas esas ínfulas de riquezas, toda esa avaricia y toda esa codicia de tener y tener, se va a ver, queridos amigos, diluida en la nada. Y dice el Señor que todo va a ser quemado y que es el tiempo propicio para nosotros levantar los ojos al cielo y aspirar no a cosas pasajeras y terrenales y efímeras, sino a lo que es eterno, a lo que Dios da. Por eso el título de nuestro tema hoy es: la dádiva de Dios es vida eterna. Todo lo que Dios da y concede es eterno. Todo lo que el diablo le está ofreciendo a este mundo a través de los pastores, a través de las religiones, a través del papado, a través del espiritismo, a través del engaño, a través de la mentira, a través de los políticos, a través de toda la corrupción de este planeta, todo eso, queridos amigos, va a ser quemado. Eso es efímero, eso es pasajero. Como decían los viejos, llamarada de hoja seca. Así dice el Señor que es eso, estopa, dice Malaquías capítulo 3, versículo Malaquías 4:1, allí lo dice el Señor. Aquí está el relato, queridos amigos, de cómo va a ser la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, desde que aparezca ya en la lejanía, en lontananza, queridos amigos, del oriente. Aquí está cómo va a ser la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. 24 horas durará la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque nos habla la Biblia es del día de Jehová. Aquí está cómo van a ser destruidos Satanás y sus demonios y todos los impíos, todos los que quieran hacer camaradería y alianza con el Satanás. Aquí están todos los que rechacen la salvación tan grande ofrecida a través de la muerte, el sacrificio y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está cómo van a perecer todo esto y cómo el diablo va a ser convertido en polvo. Dice el Señor: espanto serás y para siempre dejarás de ser. Fuego le saqué de en medio de ti, te consumió. Ceniza quedó convertido, el diablo quedará convertido para siempre y eternamente en humo. Así nos lo dice la Escritura, así está escrito, y te la envío totalmente gratis, sin ningún costo adicional, papá, mamá, para que lea con los niños, con los jóvenes. Esto no es novela, esto no es cuento, esto no son fábulas, esto no es filosofía, esto no son imaginerías, esto no es tampoco un clásico de la literatura universal, esto no es tampoco un bestseller o un éxito de librería, esto no es tampoco traído por mente o por voluntad humana. Esto es simplemente la revelación del Señor Jesucristo de la historia antes que los eventos ocurran, desde el año 70 hasta el último día que va a haber gente en este planeta. Ya estamos en el capítulo el conflicto inminente, que es todo lo que usted está viendo aquí, el caos climático, el Armagedón climático, la corrupción por toda parte, el crimen, el aumento de la delincuencia, todo eso está aquí, todos los desastres ecológicos, todos esos incendios, todas esas conflagraciones, y lo que viene aquí está gratis, te lo envío. Así que estamos estudiando, queridos amigos, todo ese engaño y toda esa mentira que en esta hora están predicando los pastores, las pastoras, todos estos engañadores. Ya el Señor los dijo, que son mercachifles, que son mercaderes, que son que harían mercadería con el pueblo de Dios. Eso escrito está, Por ahí la gente cree que yo soy el que estoy hablando aquí. No, yo hablo lo que el Señor dice. Yo no estoy hablando de mí absolutamente nada. Yo no tengo nada que decir, de la misma manera como lo dijo Jesús. Yo de mí mismo no hablo,
hablo. Él dijo, lo que yo oigo y veo decir al Padre y hacer al Padre, eso es lo que yo hago y digo. Igualmente yo es lo que escrito está. El programa se llama Es Escrito Está. Cualquier ofensa, cualquier reclamo, cualquier inquietud que usted quiera hacérmela a mí, tenga en cuenta que tiene que expresarla, pero es de acuerdo al escrito está. Escrito está en la Biblia o en la historia. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y recuerden que las escrituras, la Biblia, la palabra de Dios, contienen cuántas cosas son necesarias para la salvación, de suerte que no puede exigirse de persona alguna que crea como artículo de fe o doctrina o juzgue necesaria para la salvación cosa alguna que no se encuentre en ellas o no pueda ser probada a partir de ella. Ella es, queridos amigos, la que habla, no soy yo el que está hablando la palabra de Dios. Las profecías, es todo lo que usted está viendo allí, eso ya estaba escrito, porque recuerde que profecía es el cuento de la historia antes que los eventos ocurran, y que la historia es lo que Dios vio que los hombres harían con el tiempo de la gracia que Él les daría. Eso es la profecía y eso es la historia, y eso no se puede cambiar, porque la historia es como la verdad. Solo podemos conocerla, pero no podemos cambiarla, y la verdad es como la historia. Solo podemos conocerla, pero no podemos cambiarla. El Señor ya lo dijo que las iglesias llegaría el momento en que se convertirían en empresas, y eso es lo que han hecho estos codiciosos, estos ambiciosos, estos lobos rapaces, como lo llama el Señor, estos asalariados, estos ladrones, como le llama el Señor. Así le llamó el Señor a todos los príncipes, a todos los sacerdotes, a todos los sumos sacerdotes, a todos los sacerdotes, a todos los fariseos, a todos los publicanos, a la gente que tenía oprimida tributariamente al pueblo de Dios, hablando en cuestiones religiosas. El Señor los llamaba ladrones. Y allá al templo de Jerusalén, a eso que exaltaba el orgullo religioso y disparaba el espíritu nacionalista de los judíos, a eso le llamó el Señor cueva de ladrones. Eso que Él dijo que iba a ser reducido a tierra, que no quedaría piedra sobre piedra, dice el Señor, eso era una guarida de ampones, de ladrones. Y eso es lo que nos dice el Señor, y la historia se está repitiendo. Alguien me decía que yo no puedo generalizar. Queridos amigos, es que yo no soy el que estoy hablando aquí, yo no soy el que generalizo. La Escritura es la que nos dice que es todo, que son todas, es la Biblia la que lo dice, es la profecía la que los denuncia. Así el Señor nos dice que son 10 vírgenes, y 10 vírgenes son todas las iglesias. El Señor nos dice allá en Isaías capítulo 4 versículo 1 que son 7 mujeres. 7 significa todo, plenitud, totalidad, y mujeres significa iglesias, todas las iglesias. Eso es lo que nos dice la Escritura. Yo no generalizo, generaliza es Dios. Dios es el que nos dice qué es lo que es y qué es lo que hay ahora en esta tierra y en este mundo. Así que el Señor nos está diciendo que convertirían las iglesias ¿en qué? Convertirían las iglesias en empresas, y que a nombre de Él y con el nombre de Él, dice que convertirían entonces su evangelio en un producto. Cristo es un rostar para las iglesias, Cristo es una mercancía para las iglesias, Cristo es un negocio para las iglesias, Cristo es el atractivo, el souvenir para las iglesias, Cristo es la miel para atraer las moscas. Eso es lo que es Cristo para las iglesias. Eso es lo que nos dice el Señor y en su revelación y en su palabra. Solo quieren nombre, no más, no quieren nada más. Dice el Señor en Isaías 4:1, escrito está: nosotros nos daremos pan, doctrinas, nosotros nos daremos vestido, ley, código de moral. Usted simplemente denos el nombre, nada más. No queremos tener ninguna intimidad
intimidad, no queremos tener ninguna vida marital con usted, no queremos hacer su voluntad, no queremos que nos imponga usted ninguna de sus leyes ni de sus normas, simplemente nombre, cristianas y nada más. Es todo lo que queremos nosotros, y eso es lo que dice el Señor que harían. Convertirían a su iglesia en una empresa, convertirían su evangelio y a Cristo en un producto, y a todo el mundo, a toda la gente, en una clientela, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor. Son cosas terribles. Si esto hasta aquí es ignominioso, la realidad es peor. Eso es lo que muestra lo que usted ve, oye, y muchos de ustedes están padeciendo. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y oiga lo que lo dice el Señor allá en el capítulo 2, eso ya estaba profetizado. Todo este comercio, todo este tráfico que harían con la fe, todos estos traficantes de la fe, todos estos mercaderes de almas de hombres, como lo llama el Señor allá en el libro de Apocalipsis capítulo 18 versículo 13, dice el Señor que son mercaderes de almas de hombres. Aquí el Señor nos ya profetizó esto que usted está viendo, eso que el mundo está viendo, y que muchos de la gente que no cree ni va a ninguna iglesia están aterrados de ver ese mercado y ese desenfreno y esa cantidad de mercachifles atracando y estafando directamente, metiéndole la mano a los bolsillos a la gente y cambalachando, hipnotizándolos. Eso es lo que nos dice el Señor aquí en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Mire, la teología de la prosperidad, esas son herejías, y esas son doctrinas que encubiertamente se metieron aquí con codicia, con ambición. ¿Para qué? Dice para destrucción, son destructoras, porque esas doctrinas de la teología de la prosperidad, de la teología dulce del amor de Dios, que cree en Cristo y haz lo que te dé la gana, esas son las herejías que se ha introducido en todas las iglesias evangélicas, entre comillas, cristianas, entre comillas, y protestantes, entre comillas. Y sigue diciendo aquí el apóstol Pedro en Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1, dice: y aún negarán al Señor que los rescató. Están negando a Cristo. Eso es lo que se ve allá en esa iglesia, porque están haciendo todo lo opuesto y todo lo contrario a lo que Él dijo. Allá se canta, allá se enrumba, se baila, se danza, allá se hacen milagros en el nombre de Cristo, pero es Satanás en realidad el que los hace. Se están negando al Señor Jesucristo, es lo que hacen en todas estas, como el Señor los llama, prostíbulos, así de simple y de sencillo. Aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, porque eso va a ser repentino. El Señor dice que a la hora, como ladrón en la noche, o como los dolores a la mujer en parto, a la mujer encinta, así dice el Señor que será su venida, cuando todo el mundo esté enrumbado, ansiando y deseando más, y los pastores y las pastoras y los sistemas religiosos deseando querer obtener y tener y ganarse y regalarse todo el mundo, y ampliar sus graneros y ampliar sus instancias y ampliar todo sus bancos para guardar todo. Dice que así repentinamente vendrá el Señor. Y dice el versículo 2: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Nadie quiere oír de iglesias. ¿Por qué? ¿Qué? Porque mucha gente ha sido chasqueada por esos pastores, por esas iglesias que les han robado todo lo que tienen. Yo oía alguna vez un testimonio de una señora hace muchos años, de un tal Néstor Chamorro, así hablaba, lo oía yo en la radio, y el tipo decía que él le había pedido a Dios una empresa. Yo le pedí a Dios una empresa y Él me dio una iglesia. Y oía el testimonio de estas gentes con su
Fue totalmente destruida, como este tipo les decía que trajeran todas sus joyas, que trajeran todo su dinero, que vendieran todas las cosas que no les sirvieran en la casa, que trajeran todo ese dinero para hacer una iglesia y para hacer un templo para Dios, y la gente confiada en todo eso y creyendo que verdaderamente eso era para Dios. Dice que trajeron todo, sus cosas de oro, sus aretes, sus anillos, todo lo que las señoras y los hombres tenían. Entonces dice que después todo eso lo puso a nombre de sus hijos y todo eso quedó propiedad de él. Y cuando le fueron a reclamar, no, aquí ustedes no tienen absolutamente nada. Esa es la manera y la estrategia con que ha trabajado el sistema romano papal, y como el papado se robó al mundo entero y todo es de ellos, aquí no hay nada suyo. Todas esas iglesias, todos esos templos, todas esas parroquias, todos esos edificios curales, todas esas cosas, todo eso fue donado por los municipios, por los gobiernos. Todas esas iglesias y todas esas cosas y todos esos edificios fueron levantados a punta de fritanga, de vender empanadas, de juegos, de rifas, de espectáculos, de borracheras, de compra y venta de cerveza y de licor, de fornicación. Todo eso fue hecho con el pecado del mundo. Así fue como se levantó San Pedro en Roma, queridos amigos. Aquí está la historia para que usted lea cómo fue que se levantó San Pedro en Roma, cómo y por qué Martín Lutero se levantó contra toda esa simonía, contra todo ese tráfico de indulgencias. Aquí está la historia, cómo se construyó, cómo y sobre cuál es el fundamento de San Pedro en Roma, el mismo fundamento de todas las iglesias del mundo del sistema romano papal. El pecado del pueblo está edificado sobre el pecado del pueblo. Y sigue diciendo el Señor aquí, hablando de estos falsos profetas y falsos maestros, dice, y por avaricia, ¿cómo dice el Señor? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3, escrito está, el Señor lo vio, el Señor ya lo sabía, lo que iban a estar haciendo los hombres en esta hora y en este tiempo, y por avaricia harán mercadería de vosotros, por avaricia, no por amor. Los pastores y las pastoras no quieren que los súbditos, las ovejas, vayan al cielo. Ellos no quieren que la gente vaya al cielo. Ellos mismos creen y le enseñan al mundo a través de sus actos y de todas sus enseñanzas que el reino de ellos es de este mundo. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros. No es eso lo que estamos diciendo, que las iglesias se convirtieron en empresas y que el evangelio se convirtió en un producto y que la gente se ha convertido en ¿qué? En mercancía. Son mercancía. Por avaricia harán mercancía de ustedes, de vosotros, con palabras fingidas. Palabras que fingidas. Traen aquí, te dicen la profecía de la mentira, te vas a ganar el baloto, te van a ascender, te van a aumentar el salario, vas a tener buena suerte, te van a dar, te van a regalar, te van a dar una herencia, te van a dar todo esto. El Espíritu Santo dice que vas a ser próspero, que vas a ser prosperado. Todas esas mentiras, palabras fingidas, engaños, mentiras. Eso es lo que le están diciendo a la gente. Eso es lo que dice la Biblia. Que Cristo vino a eso, que Cristo vino a darle prosperidad, que Cristo vino a decirle mentiras a la oreja a la gente, que Cristo vino a calentarle el oído a la gente con engaños, con mentiras, y a despertarle la codicia, la ambición y la avaricia. Ese era el propósito por el cual vino. No nos dice la Escritura que vino fue a morir por ti, por mí, por nosotros, y a darnos una salvación eterna, no efímera ni pasajera, ni a darnos casa, carro, ni beca, ni rebeca. Ni tampoco vino Cristo, queridos amigos, a despertar codicia, ni tampoco Él vino a predicar el evangelio según Judas Iscariote, ni tampoco a predicar el evangelio de Balaán, ni tampoco el evangelio de simonía, ni tampoco el evangelio de engaño y de mentira. Queridos amigos, para pensar, para decidir y para vivirlo, aquí nos dice el Señor que por avaricia harán mercadería, harán mercancía de vosotros con palabras fingidas. Y dice el versículo 12 de Segunda de Pedro, capítulo 2, escrito está, pero estos, ¿quiénes? Todos estos, todas esas iglesias, todos esos pastores, todos esos sacerdotes, todos esos obispos, todos esos arzobispos, todos esos cardenales, todos esos papas, todos estos, dice el Señor, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción,
perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Tienen por delicia ¿qué? El gozar de delicias cada día. Miren los de la mira, allá con mansiones en Miami, miren los otros con mansiones allá en la Florida, miren los otros con riquezas, que tienen una finca y que tienen una mina de oro. Oía por allá un tal Gómez que tiene una mina de oro, que tiene caballos de paso, que tiene todas estas cosas. ¿A costa de quién? De la mercancía, que es la gente. Y dice el Señor que les gusta es la vida, ¿qué? Les gusta es vivir en el deleite. Tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Eso es lo que dice. Escrito está. Yo no hablo de mí mismo, es lo que dice el Señor, lo que Él vio antes que este mundo fuese, que estarían haciendo ¿quiénes? Los pastores, las pastoras, esos que dicen ser, dizque sus representantes, esos que dicen ser sus siervos, siervos de Dios, hombre, eso es un hombre de Dios, como hablan del cardenal y el papa. Queridos amigos, son unos ladrones. Dice el Señor aquí en su historia que ellos tienen que salir de allá. Si ellos quieren ser salvos, tienen que abandonar todo ese engaño, tienen que salir de toda esa corrupción, tienen que salir de esos sistemas, tienen que abandonar todo eso y ser libres en Cristo y seguir al Cordero por donde quiera que va, y no propiamente, queridos amigos, como la gente piensa que es Dios el que prospera. No, aquí vamos a estudiar quién es el que prospera a todos estos poderes y a todas estas cosas. Y dice más el Señor: tienen los ojos llenos de adulterio. Qué horrible. Ustedes lo oyen todos los días en la radio, en las emisoras, ustedes lo oyen en las noticias. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Su corazón está habituado ¿a qué? A tener. Yo me he puesto a oír esos programas en la radio, en la televisión, de estos pastores, queridos amigos, del Evangelio de la Prosperidad, estos ampones, como lo llamaría el Señor Jesucristo, ladrones, entonces con sus guaridas y todo. Dice el Señor que tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de ¿qué? De maldición. No hablan sino de eso. Me he pasado hasta 40 y más minutos oyéndolos. Son como un corcho en un remolino, repitiéndole a la gente lo mismo: la prosperidad te va a prosperidad, te va a llover, trae el brillante, tal a esta, vaya y traiga el préstamo, vaya al banco, vaya y haga esto y vuelve. No le hablan sino de eso a la gente, despertándole ¿qué? La codicia, despertándole la ambición a la gente, despertándole y predicándole el espíritu de Judas Iscariote. Dice que han dejado el camino recto, se salieron del camino recto y han extraviado, siguiendo el camino de Balaán. Tienen que leerse la historia de Balaán allá en Números capítulo 22. Balaán, el que esperaba que le pagaran para maldecir al pueblo de Israel. Así están estos: páguennos para maldecirlos a ustedes, páguenos, tráiganos plata en el nombre de Cristo para llevarlos y arrastrarlos a la perdición. Por eso el Señor dice: salgan de allí. Solo mientras y hasta que la gente no salga de las iglesias, no van a entender. Ahí estarán entrampados por ese ensalmo, porque esa es la obra de Satanás. Dice el Señor aquí: han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Si es necesario que una piedra les hable, si es necesidad que vuelva otra vez una bestia a hablarle a todos estos, queridos amigos, así serán reprendidos, porque dice el Señor que no querrán oír el mensaje de salvación en Cristo Jesús, que vino a darlo todo de gratis, sin ningún tipo de tener negocios. El Señor vino a darlo todo de gratis. El Señor Jesús vino a este mundo, Él que es el hacedor de todo, el dueño del oro, de la plata, de las piedras preciosas, el dueño de los mundos y el universo, vino aquí, pero para ser pobre. Desde el pesebre hasta el Calvario, Jesús fue
pobre y miserable. Y Jesús, que fue el más grande misionero que jamás haya existido en este planeta, sin embargo, nunca hizo de ello un negocio. Nunca le dijo al Señor: te voy a prosperar, te vas a prosperar, trae las ofrendas, trae los diezmos, venga y pacte, venga y siembre, venga e hipoteque, tráigame el oro, tráigame la plata, tráigame el artículo electrodoméstico, venga, tráigame su carro, venga, venda su casa y traiga la plata acá. Dice que nunca hizo de esto un negocio, sino que toda su vida fue un servicio desinteresado, de gratis. Todo era gratis en el Señor Jesús. Jesús fue el mejor médico que jamás haya existido. Y no obstante, no fundó un hospital, no fundó una clínica. Cristo fue el maestro de los maestros y nunca estableció una universidad o una escuela o un colegio. Jesús era el maestro de los maestros y nunca estableció escuela o universidad alguna. Fue el sumo sacerdote y no fundó ninguna iglesia ni formó parte del Sanedrín. Fue él el príncipe de los pastores y no tuvo iglesia propia. En la mente de Jesús nunca estuvo el negocio, solo mantuvo la preocupación de cómo satisfacer la necesidad del ser humano de gracia, de gratis, dice el Señor, como deudor y no como acreedor del hombre. Cristo se consideraba deudor de la humanidad. No vino aquí como un acreedor insaciable e irremisible y obligante para la gente. No, dice que Él dio de gratis. Vino fue como deudor y no como acreedor del hombre. Jesús nos legó ese mismo ministerio: sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gratis recibisteis, dad de gratis, dice el Señor Jesús. Con ningún don de Dios, querido amigo, óigalo, con ningún don de Dios, sea de sanidad, sea de paz o sea de salvación, se debe hacer comercio. Jesús enseñó y demostró que el precio de estos dones es la obediencia. Si obedecemos, obtendremos todos los dones de nuestro Señor Jesucristo. Obediencia, de eso sí no se habla en las iglesias. De obediencia no. Se enojan los pastores cuando les mencionan los mandamientos de la ley de Dios. Ellos se enojan, se ponen verdes, les tiembla toda la cara y se ponen ya al borde de la violencia. Eso yo lo he vivido, queridos amigos. Me lo pregúntenme a mí cómo es eso para contarles cómo se enojan, se ponen rabiosos. Inmediatamente el espíritu de Lucifer los posee. Cristo dice que el precio de todo es la obediencia, que al curar Jesús las enfermedades, le decía muchas veces a los enfermos: vete y no peques más, porque no te venga cosa peor. El Señor les enseñaba era cómo prevenir todos los males. Vete y no peques más, es decir, no transgredas las leyes morales ni las leyes naturales para que no te venga cosa peor. Así le enseñaba Jesús a la gente de su época, que habían atraído su dolencia sobre sí al transgredir las leyes de Dios, y que la vida, la salud, la paz y la felicidad no pueden conservarse sino por medio de la obediencia. No hay que pagar, en Cristo todo es gratis, queridos amigos, para que no se dejen entrampar, ni engañar, ni robar, ni saquear, ni estafar. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Terrible, es lo que escrito está. ¿Dónde? Aquí, segunda de Pedro, capítulo 2, versículos. Todo el capítulo, lea lo que dice el Señor allí de toda esta gente. Dice pues: hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y de soluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. La gente se ha hecho esclava de esos sistemas. La gente está hasta aquí, no saben para dónde ir. El Señor les dice: salgan de allí, vengan y sigan al Cordero de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, es la única norma para modelar y perfeccionar nuestro carácter, de suerte que no tenemos necesidad de depender de pastores ni de pastoras. Es Cristo el verdadero pastor. Escrito está en Juan capítulo 10. Allí lo leímos, la estudiamos nosotros, como el Señor nos dice: yo soy el buen pastor. Y si Él dice que Él es el buen pastor,
nos está diciendo claro a voces que los demás, todos los demás son malos, que no hay que generar. Cristo lo está diciendo, yo soy el buen, yo soy el buen. Si Él está diciendo, yo soy el buen pastor, queridos amigos, no hay otro como Él, no hay otro buen como Él, excepto que esté en Él, que esté en el mensaje de Él, que esté en la obediencia que Él, cuando Él dijo, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en eso sí, como ya dijimos, no quieren los pastores guiar a la gente, porque ahí sí se acaba la popularidad, se acaba la comodidad, ya deja de ser la iglesia de la comodidad, y ahí entonces, queridos amigos, todo el negocio se acaba, porque eso es así de simple y de sencillo. El Señor sí habló de los diezmos, el Señor sí habló de los diezmos, queridos amigos. El diezmo es un mandamiento que forma parte de esa misma ley que está vigente en nuestros días, forma parte de las leyes de Dios, el diezmo. Pero los pastores y las pastoras abolieron las leyes eternas de Dios, pero el diezmo, que forma parte de esas mismas leyes, no lo abolieron. Ese sí no lo abolieron. Ellos dicen que las leyes quedaron abolidas, pero solo hasta ahí, hasta los 10. De ahí para allá, todo lo demás que dijo Dios, eso no, incluyendo el diezmo, no, eso está vigente y le dan mal a la gente. Sos un hambriento, sos un avaro, sos un ladrón. Le sacan el texto donde el Señor dice que todos lo roban, y ese texto lo sacan y con ese texto le dan a la gente, y ese texto aterroriza, y ese texto intimida, y con ese texto se roban el mundo entero. Dios sí nos habla del diezmo, y escrito está desde el Pentateuco, desde el Génesis, desde el Éxodo, todos esos libros. Allá el Señor nos habla el mandamiento, queridos amigos, el mandamiento del diezmo es tan antiguo como la mismísima humanidad. Eso es lo que nos encontramos nosotros en la Biblia. Encontramos el caso, por ejemplo, de Abraham dándole los diezmos a Melquisedec. Encontramos desde antes de Abraham ya los hombres en una expresión de gratitud a Dios le ofrecían ofrendas, y a Jacob lo encontramos hablando de los diezmos aquí en el capítulo 28 del libro de Génesis, versículo 20. Jacob, en un momento de apretura, dice: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Jehová conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Eso es lo que nos da el principio, lo que es el diezmo. De todo lo que me dé el Señor, de todas las ganancias que el Señor me da, es el diezmo. Aquí no habla ni de ofrendas, ni de pactas, ni de siembras. Aquí no habla de hipotecas, aquí no habla de préstamos, aquí no habla de empeñarte. Aquí habla simplemente del diezmo, queridos amigos. El Señor habla de diezmo y ofrendas, pero solamente para los que van entrando en una experiencia de conocer lo que es el dar y lo que es la gratitud con Dios. Aquí el Señor dice que el diezmo es de Él, diezmo sagrado para mí, dice el Señor. Y eso es lo que nos dice el Señor aquí en el libro de Malaquías. En el libro de Malaquías, en el capítulo 3, en el versículo 10, el Señor nos dice para qué era el diezmo, para qué cosa era el diezmo. Oiga lo que dice aquí el Señor. Versículo 10 dice: traed todos los diezmos al alfolí, es decir, allá a la tesorería, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriere las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabundo. ¿Qué dice el Señor? Aquí el Señor nos dice que haya alimento en mi casa, pero no es alimento de papa, de yuca, de arroz. No es ese alimento, queridos amigos, es alimento de pan, pero de pan de verdad. Es el método y la forma que Dios dejó, el plan sistemático para que se pudiera llevar, para que se pudiera predicar el evangelio eterno, el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo, dice el Señor, para que hubiera pan, para que hubiera vestido, para que hubiera pan de verdad, como dice allá en el libro de Isaías 4:1.
doctrinas verdaderas, no las doctrinas que los hombres están dando ahora. Las iglesias se han inventado sus propias doctrinas, se han dado su propio vestido, para que haya pan, vestido, abrigo, es decir, el código de moral, el carácter, las leyes de Dios, la ley de los 10 mandamientos. Eso, y para eso es el diezmo, para que vayan los que han de ir a hablar del Señor, para que se comparta y se reparta toda la luz, para que se dé a conocer y se publique y se proclame y se dé a conocer al mundo la verdad de Dios. Por eso es mejor regalarle a la gente Biblias que ponerse la gente a decirle qué es lo que tiene que hacer y mostrarle claro, con claridad, sus mandamientos y sus deberes allí. El Señor dice, para los que habrían de ir, y levantó una clase, queridos amigos, los levitas, para que ellos hicieran ese trabajo de compartir y de dar y ministrar todo lo que tenía que ver con el santuario y todo lo que tenía que ver con el plan de salvación. Cuando vino Cristo, entonces dice que con Él terminó todo ese servicio sacerdotal, e inicia un nuevo plan de Dios, que es el plan, como nos dice allá en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 11, que a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Aquí no hay ni curas, aquí no hay ni papas, aquí no hay cardenales ni arzobispos. Aquí, queridos amigos, nos dice el Señor que esos trabajos tan importantes que el mundo considera hoy en día, los trabajos oficiales más importantes, no aparecen aquí. Entonces, ¿quién los estableció? De eso también hemos hablado en lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Así que, ¿el diezmo es para qué? El diezmo es para predicar el evangelio, para darle a la gente la verdad, para anunciarle las buenas nuevas de salvación eterna en Cristo Jesús, para establecerlos en el reino de los cielos. Para eso es que el Señor dejó el diezmo, no para comprar mansiones, no para comprar tierra, no para comprar cosas, carros, no para andar, como dice el otro, yo ando en un Rolls Royce porque es que Cristo también anduvo en lo mejor que hubo en su tiempo. No había Rolls Royce, pero había tremenda mulita, tremendo carro, tremendo asnito. No, queridos amigos, eso no es así. Todo eso es ¿para qué? Para engañar a la gente y hacerle entender y creer que ellos están en la verdad, pero como nos dice el Señor allá en su palabra, son maldición, son tinieblas, son inmundicia para este mundo, y a los ojos de Dios. La ley, entonces nos dice el Señor que no dar el diezmo es robar a Dios, el diezmo. Pero la gente pregunta, y bueno, ¿y a dónde voy a dar el diezmo? Pues es que para eso el Señor le dio su palabra. Donde usted ve que se está predicando verdaderamente el evangelio de Cristo, dice, usted puede poner su dinero allí, unirse a otros allí, en su barrio, con sus amigos que estén en el mensaje verdadero de la Biblia y de la palabra de Dios. Hagan volantes, hagan revistas, hagan publicaciones de las cosas de Dios, de sus profecías. Es para eso. El Señor no dice que la tesorería de Dios debería estar allá en Bethesda, que la tesorería debería estar allá en los bautistas, que la tesorería de Dios son los adventistas, que la tesorería de Dios es en el Vaticano, que la tesorería de Dios está allá en Salt Lake City. No, queridos amigos, el Señor nos dice que la tesorería de Dios está donde sea necesario que esté. Si en esta ciudad se unen 3, 4, 5, 10, 15, 20 para hablarle a la gente, para repartirle un volante a la gente, para darle a conocer las leyes de Dios, para advertirles de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, para hablarle de los juicios de Dios, para decirles dónde está Jesús y qué está haciendo por ti y por mí y cuánto tiempo va a estar allí. Queridos amigos, eso escrito está. Y entonces el Señor dice que es para eso, para alumbrar a un mundo, para darle pan. ¿Pan de qué? Pan de doctrinas verdaderas de la Biblia y no doctrinas y mandamientos de hombres como lo estaban haciendo en los días de nuestro Señor Jesucristo, y que Él lo denunció, Él lo demandó y Él atrajo todo el oprobio de todos esos hombres, porque, queridos amigos, apartó los ojos del pueblo de ellos que se sentían tan ensalzados, tan exaltados, y el mismísimo Dios allí y aquí en esta tierra por encima de aquel que vino para hacerse humilde, pobre. Y todos esos hombres eran ricos. ¿Por qué? Porque se han enriquecido a costillas de los pobres, de las miserias de los miserables. Igual hoy esos hombres, qué horror, qué terror, qué dolor decirlo, se han enriquecido con las riquezas, se han enriquecido con las miserias de los más pobres y de los más humildes, que creen que ellos son Dios, que ellos van,
a llevarlos a pasar el río Jordán y establecerlos en la Canaán celestial. Qué tristeza eso, ver gente miserable, pobre. Yo he oído testimonios de gente pobre que se ganan cualquier 2, 3 pesos en un día, y me decían que tenían que ir y ganarse, que trabajar uno todo el día, ir y dejárselo allá al pastor. Qué desgracia tan grande y tan terrible es lo que nos dice el Señor. ¿La obra de quién? La obra de Satanás, queridos amigos. El diablo dice que todo el dinero tiene que estar del lado de él. Él quiere que se recoja todo el dinero del lado de él. Eso fue lo que el Señor le permitió ver y oír a Elena G. White acerca del concilio que hizo el diablo con todos sus demonios. ¿Para qué? Para hacer una obra de que todo el dinero esté del lado de él, del lado de Satanás, en las filas del diablo. Y vemos nosotros que dice el diablo, oiga lo que dijo el diablo, lo que le oyó decir la señora Elena G. White a Satanás. Dice: debemos hacer todo lo posible para impedir que los que trabajan en la causa de Dios tengan medios que puedan usar contra nosotros, mantener el dinero en nuestras propias filas. Mientras más medios obtengan, más daño causarán a nuestro reino, arrebatándonos nuestros súbditos. Haced que se preocupen más por el dinero que por la edificación del reino de Cristo y la difusión de las verdades que nosotros odiamos. El diablo odia las verdades de la Biblia, de la palabra de Dios, y no necesitaremos temer su influencia, porque sabemos que toda persona egoísta y codiciosa caerá bajo nuestro poder y finalmente será separada del pueblo de Dios. Mire, el diablo lo sabe. El diablo sabe que el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Y a dónde tiene el dinero? El diablo en todas sus filas. ¿Cómo es que el diablo está amontonando el dinero para el lado de él? Pues ¿quiénes son los que tienen el dinero de este mundo? No son los banqueros, no es el narcotráfico, no es la pornografía, no es el sistema romano papal, no son todas las iglesias protestantes las que amontonan y amontonan dinero solo por el deseo y el gusto y la avaricia y la codicia de amontonarlo. ¿No han oído ustedes que el Papa es el más grande latifundista y el mayor terrateniente de este planeta? ¿No han oído ustedes las montañas de dinero que amontonan los juegos de azar, Hollywood, las guerras, la farándula, los políticos, la mega inhumana industria de la salud, de la medicina, las licoreras, las tabacaleras, la economía saqueadora, el contrabando, la minería salvaje, los deportes, la farándula, todos esos cantantes y todas esas actrices y todos esos futbolistas, la sodomía? ¿Cuánto dinero no mueve la sodomía? El homosexualismo, la pornografía, la pederastia, la prostitución, la trata de blancas. Queridos amigos, todo el dinero ¿del lado de quién? Del lado de Satanás. Todo eso es ¿qué? Todo eso es Babilonia, nos dice el Señor, codiciosa de oro. Tener el dinero, ¿solo para qué? Para amontonarlo, para tenerlo, pero no se hace absolutamente nada con eso. Es como los políticos, cogen las montañas, los billones, ya hablan de billones. Ya dentro de poquito no se va a hablar de billones, sino de montañas. Una montaña de dinero va a significar una montaña real de dinero para despilfarrar, para... queridos amigos, tirarla, para hacer y deshacer con eso. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Quiero decirles, mañana vamos a seguir estudiando este tema. Vamos a mirar mañana de qué es que hablan y vamos a oír por qué no hablan, de qué no hablan, por qué hablan, de qué hablan los pastores en la iglesia y de qué no le hablan a la gente. Quiero decirle, querido amigo, te envío gratis la historia profética, gratis, papá, mamá, para que lea con los niños y con los jóvenes. Abran la Biblia, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas. Es urgente entender estas cosas. La eternidad se nos vino encima. Oren al Señor, pídanle sabiduría para entender estas cosas, porque la Biblia se puede entender. Quiero desearles un buen resto de sábado. Soy Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los ternos pasos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró:
Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. siempre